Hola Esteban y hola oyentes y familia de Origen, ¿qué tal estáis? Soy Johnny BL y bienvenidos un día más, una noche más, un programa más a esta butaca oscura. Ya sabéis, ese huequito del programa que nos cede Origen para hablar de cine, para hablar de historias truculentas, de cine de terror, recomendaciones y ese metacine, esas aventuras, esas historias que se ocultan tras las películas. Hoy, si me lo permitís, vamos a tocar un tema un poco escabroso. Vamos a tocar True Crime, crímenes reales. De hecho, vamos a hablar de Zodiac, o lo que es lo mismo, vamos a hablar del asesino del Zodiaco. Y el tema elegido para hoy no es baladí, porque ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo yo, el asesino del Zodiaco fue un asesino en serie que mantuvo en jaque a la policía, actuó en la década de los 60 y 70 y nunca fue descubierto. A día de hoy no se sabe a ciencia cierta, siempre ha habido sospechosos, evidentemente, pero no se sabe quién ha sido el asesino del Zodíaco, y eso es algo peligroso porque a día de hoy está libre, está suelto, aunque también hay que decir que ya han pasado 60 años, 70 años desde que empezó a actuar. Así que posiblemente, si no ha muerto de vejez, pues sea una persona anciana, de unos 85, 90 años quizá. Así que ese tema está un poquito superado. Pero hoy quiero hablar de él porque ha habido unas recientes actualizaciones en el caso, en este mismo 2023, en el que como la ciencia avanza, las pruebas avanzan, pues se ha iniciado una nueva línea de investigación con pruebas antiguas y quizá se sepa ya más o menos a ciencia cierta que uno de los sospechosos pudo haber sido Zodiac. Así que bueno, hay que esperar, es pronto para ello, pero deciros que en este 2023 se ha abierto una nueva línea de investigación y todo apunta a que uno de los sospechosos de los que tenía la policía, evidentemente y efectivamente, se trataría del asesino del Zodíaco, aunque como digo, nunca fue detenido y nunca fue acusado por esos crímenes. Así que hoy, en Butaca Oscura, y ya hilo con el tema, como siempre, os trato de traer, de acercaros películas, cine, pues vamos a hablar de las películas que se han inspirado en este asesino, ya que, como digo, hace algunos años mantuvo en jaque a la policía y mantuvo muy expectante a las personas, a la gente. Entonces, deciros que actualmente tenemos 5 películas documentales aparte, 5 películas de ficción basadas en realidad, en las que está el asesino del Zodíaco como telón de fondo. Yo hoy os voy a traer tres, las tres más importantes o las tres más reseñables, entre otras cosas también por cuestión de tiempo, porque el tiempo que tengo aquí para esta sección es limitado y no puedo tirarme una hora. Yo por mí encantado, ¿eh? Si me da permiso Esteban, haremos un debate grande y analizaremos los pormenores de las películas. Pero en fin, quería traeros una pincelada, un aperitivito para que si queréis ver estas películas sepáis por dónde decidiros ahora que este tema parece que va a estar un poquito en boga. La primera de ellas fue de 1971. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cuando se rodó esta película, el asesino del Zodíaco aún estaba en activo, aún estaba presente. Estaba en las portadas de los periódicos. Zodiac, para el que no lo sepa, mandaba cartas a periódicos, a policía, y se hacía querer. Creo que Zodiac es uno de estos asesinos en serie que se creía más prolífico de lo que realmente era. Él mismo se autoatribuía una treintena de asesinatos, aunque solamente se le pudieron encajar 5. Sobre todo parejas de enamorados. Por eso se decía y aparte por lo que él escribe en las cartas, que él estaba un poco en contra de las parejas, de novios, de la felicidad humana. Él quería montar una especie de secta. Él llegó a decir que todo el que no tuviera, el que no fuera por la calle con su símbolo, que era un círculo, perdón, partido por dos líneas, el que no llevara su símbolo sería víctima de sus atentados. Entonces, tenía un punto de locura que en esta película de 1971 se plasma muy bien, se atreven a encasillar o encajar al asesino del zodiaco con un culto, dando por hecho que lo que hacían son crímenes rituales, crímenes, no diría satánicos, porque poco se habla del demonio de Satán, pero sí crímenes rituales que establecen una unión y un nexo entre ellos
y que tienen como telón de fondo una secta o una manera de pensar en conjunto. Y eso esta película lo hace muy bien. Los nombres que nos dan, tanto de policías como de editores como del propio Zodiac, son falsos, no son reales. Y esta película, lo primero que tengo que deciros es que hay que hacer un salto de fe para verla. Lo primero porque es una película muy antigua, es una película del 71, muy clásica. Es una película que no está doblada al castellano, está simplemente subtitulada, en versión original subtitulada, así que hay que hacer un pequeño salto de fe, pero también deciros que merece la pena, está en YouTube o en Internet, podéis verla, pero en YouTube está entera, y yo creo que está muy bien porque ya que el asesino del Zodíaco actuó en la década de los 70, pues hacer una película de esos mismos años le viene muy bien a la trama, porque realmente es una cinta que hoy ha envejecido mal porque no tiene los cánones de los thrillers que esperamos actualmente, no tiene esa espectacularidad, no tiene persecuciones, no tiene explosiones, no tiene policías que son extorsionados y lo pasan muy mal, no es ese cine. Pero es que en la época de los 70 así es como se vivía. Esta película tiene algunas partes de comedieta o de gracietas que a día de hoy no tienen ni pizca de gracia, tienen mucho micromachismo o machismo, los típicos policías que cuando acaban su jornada se van a puticlubs, a prostíbulos, eh, tratan a las mujeres, las denigran, cuando el cabeza de familia llega a casa, su mujer le tiene que tener preparada la comida y demás, pero son esas cosas que antiguamente se vivían en el mundo. Entonces, no están fingiendo, sino que esa época es más realista la película porque está rodada en la época en la que sucedió. La manera de hablar los policías, la manera de vestir incluso, cuando llevaban esas camisas desabrochadas con los tirantes para guardar las cartucheras de las pistolas, los coches, los escenarios. Entonces, es una película que le va muy bien a la trama del Zodíaco porque se grabó cuando la trama del Zodíaco estaba en activo. Y simplemente deciros que no termina del todo. Cuando acaba la película, el asesino del Zodíaco sigue libre y nos muestran en pantalla un this is not end. O sea, este no es el final. ¿Por qué? Porque cuando se grabó la película, el asesino del Zodíaco aún estaba libre. Así que creo que puede ser, al que le gusta el cine clásico, el cine policíaco, puede ser una buena opción, aunque para el resto de público que le guste el cine actual, sí que, como digo, es para muy cafeteros. Os tiene que gustar mucho para darle una oportunidad. Pero bueno, ahí está. Seguimos avanzando y ahora toca una película que se puede encontrar en Amazon Prime Video de manera gratuita. Es ya del 2005 y se llama The Zodiac. Está dirigida por Alexander Barclay y esta película es más actual. Esta película ya está en los cánones establecidos del cine comercial que nos gusta a todos nosotros. Y decir que se pone desde el punto de vista de los inspectores, de la policía. La policía son los protagonistas. Toman a Zodiac. También deciros que no tienen nombres reales, situaciones reales, ni. Bueno, alguna situación, alguna escena sí que es real, que se mantiene en todas las películas, pero el resto es ficción, salvo los datos de asesinato, fecha y hora exacta. El resto de emplazamientos, de nombres, de personajes secundarios, es todo ficcionado, no hay nombres reales. Y decir eso, que es una película, es un thriller policíaco, que bueno, ni fu ni fa, nos cuenta la vida de unos policías que van detrás del asesino del Zodíaco y cómo al no conseguir dar con él, pues empiezan a emparanoiarse, su vida familiar se ve truncada, empiezan a obsesionarse con él, y es una historia correcta. Si no te gusta El asesino del Zodíaco, si no has seguido su caso, pues como película es bastante mediocre, es muy plana, es muy lineal. Como digo, no es espectacular, pero porque el caso de Zodiac no es para nada espectacular. Es un asesino que fue matando, a grandes rasgos, fue matando a parejas y iba mandando cartas a policías y a diarios para darse autobombo él solo. Él se creía más de lo que realmente era. Entonces, poca chicha se puede sacar de ahí. Así que los guionistas han ido actuando en consecuencia y haciendo una película de 1 hora y media, que no está mal, pero que no tiene esa chispa que pueden tener otras películas que sean del todo ficcionadas. Hay algunos detalles que están bastante bien, como que, por ejemplo, en la radio de fondo se escucha
la matanza que hizo la secta de Manson al rancho donde murió Sharon Tate, la mujer de Polanski que estaba embarazada. Y ese tipo de trasfondo social, Nixon también estaba por ahí, te lo van dejando caer en la película para que veas en el marco temporal en el que te encuentras. Así que bueno, la podéis ver, ni destaca ni desmerece, es una película un poquito plana, pero nos trata al asesino del Zodíaco, sobre todo los puntos clave, los días en los que hizo la matanza, nos los trata de una manera fidedigna. Y ya para acabar con la tercera película que os voy a traer hoy, viajamos 2 años después, al 2007. Esta película la podemos encontrar en HBO Max, también sin suscripción adicional, y yo creo que es la mejor. No es tampoco una película top que os vaya a volar la cabeza, pero de todas, las de Zodiac es la mejor. Está dirigida por David Fincher, ya sabéis, El Club de la Lucha, Seven, The Game, es un pedazo de director, y ahora sí que contamos en el elenco con un amplio plantel de caras conocidas. Tenemos a Robert Downey Jr., tenemos a Mark Ruffalo, que se vuelven a encontrar, no, esto es antes de los Vengadores, de la época Marvel, así que estos dos actores ya trabajaron juntos en una época pre-Marvel. Tenemos también a Jack Gyllenhaal, que este es el protagonista que hace del escritor Robert Graysmith. Este escritor, aquí en esta película, lo primero que tengo que deciros es que todos los nombres son reales, aquí ya no hay producto de ficción, todos los nombres son reales, todos los datos son reales, todas las fechas son reales y está muy bien documentada. O sea que esta película es la más fiel, la que se puede cotejar y la que te va diciendo punto por punto cómo sucedió la historia en realidad, con todos sus personajes, con todas sus tramas y con todos los dimes y diretes y las trabas que hubo en la investigación contra el asesino del Zodíaco. Decir también que es la película más larga, dura 2 horas y media, y a mí se me hizo un poco pesada, pero por lo que digo antes, porque esta trama, este caso, no tiene mucha chicha. Este caso no da para más, da para lo que da. El asesino del Zodíaco es lo que es. Lo que pasa que en esta película, en este Zodiac, se llama Zodiac, de David Fincher, nos ponen en el punto de vista no solo de los inspectores de policía, sino, como digo, de Robert Graysmith, que fue el que posteriormente inició la investigación y escribió un libro de Zodiac. Robert trabajaba en el diario, trabajaba en el periódico como dibujante, como caricaturista, y le gustaban mucho los acertijos, le gustaban mucho las adivinanzas, y él empezó a obsesionarse cuando llegaban las cartas del Zodíaco, le llegaban a sus redactores, a sus jefes, él estaba siempre vigilando, y él empezó a recopilar información, y esta película de David Fincher nos pone como protagonista a él, como desde que Zodiac empezó a matar, él empezó a obsesionarse con él. Entonces, cuando acaban los asesinatos, recordemos que Zodiac mató en 5 ocasiones, cuando hace el quinto asesinato, todavía queda 1 hora y cuarto larga de película. Que yo decía, pero ¿y qué van a meter ahora si ya no hay más asesinatos? El resto de las películas, cuando Zodiac mata al taxista, el último asesinato conocido de Zodiac es a un taxista, cuando mata al taxista, la película termina. Aquí, cuando mata al taxista, todavía queda 1 hora y pico de película. Y yo decía, ¿qué van a meter aquí? Y entonces, ahí es lo que se diferencia esta película del resto. Y es cuando entra en escena Robert Graysmith, el personaje interpretado por Jay Gyllenhaal, y es cuando empieza a obsesionarse, a recopilar datos, a preguntar a unos, preguntar a otros, a hacer un trabajo de investigación al margen de la policía, porque la policía ya dio el caso por cerrado, no le encontraron, el tiempo pasó, pasaron 4 años, que de hecho hay una escena guapísima en esta película en la que para mostrar el paso del tiempo hay un edificio que está a medio construir y ponen una cámara rápida con grúas, con andamios, con cristales, hasta que el edificio ya está completamente construido. Entonces, tu mente dice, vale, han pasado ya 4 años. Es una manera un poco sutil, pero elegante, esas cositas que tiene David Fincher de hacer ese metacine, de hacer ese lenguaje con el espectador. Entonces, va pasando mucho el tiempo y la parte final de la película es toda la investigación hasta que consigue publicar un libro. El libro se puede encontrar hoy en día, fue un bestseller, y tira por una línea de sospechosos que al final de la película, no os voy a hacer spoiler, pero al final de la película
nos dejan caer quién es Zodiac. Porque hasta ese momento había conjeturas, había sospechosos, algunos sospechosos encajaban en unas partes pero en otras no, otros sospechosos quizá parecía que pudieran serlo, pero por caligrafía, por diversos pruebas circunstanciales, pues no encajaban del todo. Y aquí al final de la película, después de investigar, señalan a alguien. Y también de una manera muy sutil le dicen al espectador, él era, él es y él fue Zodiac. No os voy a hacer spoilers, no os voy a decir quién es. Simplemente deciros que es la mejor película de todas, pero no deja de ser una película lenta, una película para ser un thriller le falta chispa, le falta carisma, pero bueno, teniendo caras conocidas y teniendo ese ritmo de David Fincher, pues esta, si tenéis que ver una película sobre Zodiac, yo vería, sin duda, yo vería esta. Y nada más, simplemente deciros a modo de curiosidad que hay dos películas más, otra del 2007 que se llama Zodiac, la maldición, y otra del 2017, muy actual, que se llama Despertando a Zodiac. Me estoy quedando sin tiempo, así que yo creo que para otra butaca oscura, si queréis y si os interesa el tema de Zodiac, podemos tratar estas dos películas junto con algún documental que hay por ahí que se me ha quedado en el tintero. Me despido de todos vosotros, no antes sin deciros que nos vemos en el siguiente programa y hasta entonces no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, pues nunca se sabe lo que puede haber en el otro lado.